El título del mensaje en esta noche es Los Nefilim. Ese es el título del mensaje, Los Nefilim. Vas a decir, pastor, ¿por qué está hablando en otro idioma? Sí, es una palabra que está en hebreo, pero quiero que juntos podamos ver por qué. Y yo quiero que por un momento vos y yo pensemos y nos vayamos en el tiempo a un momento específico del pueblo de Dios, del pueblo de Israel ahí en el Antiguo Testamento. El domingo en la palabra compartí el llamamiento de Moisés, ¿se acuerdan? Y cómo Dios trabajó con Moisés para levantarlo como ese líder que fue y volvió a Egipto y fue levantado como el hombre de Dios que guió al pueblo, que pudo sacarlo de las manos del faraón y que pudo guiarlo, ¿no es cierto?, hacia la tierra prometida. Ahora, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con un propósito. El propósito por el cual Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto era para llevarlo a una tierra que ya le había prometido a sus antepasados, ¿sí? Y cuando Dios le había hablado ya a Abraham y le había dicho que salga de su tierra, de su parentela, lo había llevado y le había mostrado la tierra que un día le iba a dar a sus descendientes. Ahora, en el momento en el cual Dios libera al pueblo por medio de Moisés y lo lleva a través del desierto, el propósito de Dios fue llevarlo a la tierra prometida. Dios quería entregarle al pueblo una tierra que era la mejor tierra, una tierra que ellos iban a poder cultivar, que ellos iban a poder trabajar, de las cuales ellos iban a ser propietarios. Una tierra que iban a poder conquistar y distribuir y en la cual iban a poder dar testimonio a las demás naciones del Dios al que ellos adoraban. Un Dios que los había rescatado, un Dios que los había hecho libres, un Dios que les había dado posesión de la mejor tierra y un Dios que además les había permitido conquistarla y dar fruto y testimonio de todo lo que Él era y lo que ellos eran para Él. El tema es que los israelitas habían vivido durante muchos años en Egipto y el sistema egipcio no solamente los había abordado externamente, sino que ya se había introducido en su forma de pensar y de vivir. Y a esa primera generación de israelitas que salió de Egipto les costó sacarse al Egipto de la mente. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque habían crecido siendo esclavos. Entonces ellos acostumbraban a trabajar mucho y a ganar poco. Acostumbraban a no tener la responsabilidad de administrar cosas grandes, porque todo lo administraba el faraón y lo administraba el imperio egipcio, pero ellos trabajaban por poco, pero no tenían una mayor responsabilidad. Ese es el esclavo. Trabaja mucho, gana poco, no tiene gran responsabilidad. Y Dios quería un cambio completo en ellos. Dios quería que ellos no fueran los que trabajaran para la tierra de otros, sino que Dios quería que trabajaran su propia tierra. ¿Amén? Dios no quería que fueran esclavos, sino que fueran libres. Dios no quería que ellos fueran los que le dieran de trabajo, sino que ellos fueran los que dieran trabajo a otros. ¿Amén? Entonces los sacó y fue trabajando. Y Dios tenía preparado que pasaran por el desierto, porque en el desierto Dios iba a trabajar con ellos para que ellos pudieran ver que Él los iba a proveer, que Él los iba a sostener, que Él los iba a ayudar y que iban a estar preparados para conquistar la tierra. El tema es que llegó un momento, entre idas y venidas, entre quejas, murmuraciones, luchas internas, que el libro de Números nos relata de una manera maravillosa. Nos muestra cómo en un momento ellos llegan al momento de poder revisar la tierra y estar a punto de conquistarla. Para poder llegar a esto tuvieron que pasar por un desierto. De hecho, el libro de Números, originalmente en hebreo no se llama así, sino se llama En el desierto. Y la traducción al griego del Antiguo Testamento le pusieron como título Números, pero el verdadero título original es En el desierto, y es el título que realmente narra el proceso del pueblo de Israel desde Egipto hacia Canaán. ¿Cuánto me entienden? Un proceso en el desierto. Los desiertos en nuestra vida son necesarios porque son procesos
a través de los cuales Dios nos forma y nos prepara para poder alcanzar cosas mayores. Amén. Ahora, yo he dicho varias veces y hoy lo voy a volver a repetir, hay dos tipos de desiertos. El desierto en el que Dios nos mete y el desierto en el que nos quedamos por no creerle a Dios, por desobedecer o por, ¿no es cierto?, ser rebeldes a lo que Dios tiene. Desierto vamos a pasar siempre, pero el desierto Dios quiere que lo crucemos, no que sea nuestra tierra para vivir. ¿Cuánto lo entienden? Esta generación de israelitas tenía que cruzar el desierto y llegar a la tierra que Dios tenía. Pero esa primera generación, el desierto se los terminó tragando. Terminaron muriendo en el desierto porque justamente lo que vamos a leer ahora marcó un antes y un después. Ellos caminaron y llegaron a un momento en el cual tenían que inspeccionar la tierra. Así que Moisés hace lo que se acostumbraba en ese tiempo en las campañas militares. Busca gente que tenía la capacidad de realizar una campaña militar en el carácter de espía, de espionaje, y busca 12 espías que cruzan y van a investigar la tierra, se meten entre los habitantes de la tierra de Canaán y durante 40 días habitan entre ellos, pero camuflados, ¿vieron? Como una espía, nadie sabía qué eran. ¿Para qué iban? Para inspeccionar la tierra y para traer el informe al pueblo y decirle, miren, esto es lo que vimos, esto es lo que hay y así nos tendremos que preparar porque Dios les había dicho que estaban prontos a conquistar la tierra. ¿Amén? ¿Cuánto me siguen? Pero dice la palabra en Números capítulo 13, versículos 25 al 33. Después de explorar la tierra, volvieron al cabo de 40 días. Al volver a Cades, en el desierto de Param, se presentaron ante Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel y les dieron la información y les mostraron los frutos de la tierra. También les dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Esta, la tierra, ciertamente fluye leche y miel y aquí tienen sus frutos. Pero la gente que habita esa tierra es fuerte. Y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y además allí vimos a los hijos de Anac. Los amalecitas habitan en el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos habitan en el monte. Y los cananeos habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo, subamos pues y tomemos posesión de esta tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Pero los que habían ido con él dijeron, no podemos atacar a ese pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado y hasta dijeron, la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Allí vimos también gigantes. El término en el hebreo para gigantes es nefilim, por eso el título se llama Nefilim, los nefilim. Ese es el término, después vamos a hablar de eso. Allí vimos también a los nefilim, a los gigantes. Son los hijos de Anac, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas y a ellos también así les parecíamos. ¿Saben? Qué tremendo, ¿no? Porque cuando el pueblo llega, manda a los espías cruzan del otro lado de la tierra, traen el informe, traen los frutos, dice que los frutos eran tan grandes que entre dos tenían que traer los frutos, de tan grandes que eran. Es decir, literalmente una tierra que fluía leche y miel, una tierra bendita por Dios, la mejor tierra. Eso es lo que Dios tenía para ellos. ¿Cuántos entienden y creen que Dios tiene lo mejor para nosotros? Amén. Pero nosotros, al igual que el pueblo de Israel, venimos de Egipto, que en lo espiritual, en este tiempo, nosotros tenemos que entender que es este mundo que oprime, este mundo que agobia, este mundo que tiene sus moldes, sus reglas.
Este mundo gobernado por el pecado que hace a la gente esclava. ¿Cuánto entienden eso? Porque el que practica el pecado, ¿qué dice? Esclavo del pecado es. Y este mundo que está caído a causa del pecado, y el príncipe de este mundo, que es Satanás, que sería el faraón de este tiempo, es quien ciega a las personas, es quien hace que la vida de las personas no tengan sentido. Que caminemos sin Dios es caminar en un camino que va a la destrucción, que va a la condenación. Le busques por donde le busques la vuelta. Hoy hablaba con un hermano que me contaba un testimonio muy fuerte que un día va a contar en la iglesia, de cómo Dios lo sacó directamente de un espíritu de muerte, de un pensamiento de muerte, de un intento de muerte, de suicidio. Y él me decía algo que a mí me quedó grabado y me decía, mirá, cuando estás en ese momento, se te acaba todo y no sirve ni la medicina, ni la psicología, ni la sociología, ni tu compañero, ni compañera, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, nada, nada, nada. Lo único que puede sacarte de allí es un poder más grande que el poder que está operando en ese momento en tu corazón y en tu mente. Y es el poder del Dios vivo, es el poder de Dios. Amén. Y él tiene ese testimonio que un día va a contar de cómo él experimentó el fuego del Espíritu Santo en esa cama y el poder de Dios lo quemó literalmente en su cuerpo. Sintió el poder de Dios para manifestarle que Dios estaba con él. Y después Dios hizo cosas poderosas para sacarlo de allí. Y hoy es un hermano que está haciendo cosas preciosas y que en los próximos tiempos veremos su testimonio en muchas otras personas. ¿Amén? ¿Cuánto entienden que este mundo está bajo la influencia del maligno y que lleva a la muerte, lleva a la destrucción? Y Cristo vino para sacarnos de allí. Y vamos caminando en un camino que muchas veces es desierto, porque hay procesos donde tenemos que aprender a dejar cosas atrás, conductas que traemos, formas de pensar como pensábamos antes, y nos cuesta cambiar el chip, como decimos, ¿no? Nos cuesta cambiar, nos cuesta actualizar el sistema operativo. Necesitamos el sistema operativo del cielo, amén. La forma de pensar y de actuar conforme a la palabra que se nos revela por el Espíritu Santo y que nos permite conquistar la tierra que Dios tiene. ¿Y qué es conquistar la tierra, pastor? Conquistar la tierra, conquistar significa tomar por la fuerza algo. Y cuando yo conquisto algo, tengo que sacar aquel que tiene o aquello que tiene autoridad en ese lugar. Yo no conquisto algo que está vacío, yo conquisto algo que está ocupado, pero yo saco quien tiene la autoridad de ese lugar y me pongo yo en ese lugar. ¿Cuánto lo entienden? Entonces, ¿qué es conquistar? Cuando decimos cuánto, porque vieron que a veces nosotros los cristianos repetimos, pero no entendemos lo que estamos repitiendo. O no lo sabemos aplicar. Y uno dice, ¿cuánto van a conquistar la tierra? ¡Aleluya! Y después dice, ¿qué tierra será? No sabemos cómo lo aplica. Pero tenemos que aprender a usar la palabra en este tiempo, no con tantos latiguillos, sino con principios prácticos para la vida. ¿Cuántos me siguen? Cuando decimos que yo voy a conquistar la tierra, significa que Dios me va a dar autoridad sobre algo que en mis generaciones anteriores o en mi vida hasta hoy, yo todavía no tengo la autoridad para que las cosas cambien y funcionen conforme a la bendición de Dios. ¿Cuántos me entienden? Si mi matrimonio viene camino hace 2, 3, 4, 5, 10 años a repetir lo mismo que mis papás, que mis abuelos, que mis bisabuelos, que se divorciaron, se pelearon, destruyeron todo, entonces esa área en mi vida es una tierra por conquistar. Yo necesito decirle, Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué chip tengo que cambiar yo? ¿Qué chip tiene que cambiar mi pareja? Para que yo no sea el que repita la misma historia. Yo no quiero quedarme en el desierto. Yo quiero dar testimonio, si voy a pelear por este matrimonio, por esta pareja, que Dios ha hecho nuevas todas las cosas. ¿Amén? ¿Se dan cuenta? Pero tendré que yo también sacar de mí lo que no corresponde y tendré que destituir a aquello que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios ahí. ¿Amén? Eso es conquistar. Si yo voy a cambiar la historia en mi economía, porque en mi familia toda la vida se vivió endeudado, nunca alcanzó la plata, lo único que venía eran las deudas, las facturas, la pila de facturas, nunca hay plata, siempre deuda, siempre pidiendo préstamos. Entonces esa área tiene que ser una tierra por conquistar. Yo necesito decir, Señor, yo quiero cambiar el chip de cómo manejar mis finanzas,
para que yo ahora pueda, con el poder del Espíritu Santo, salir de ese Egipto espiritual. Y yo quiero entrar en la tierra, yo quiero tener una economía donde yo pueda administrar sanamente, donde no viva endeudado, donde no me alcance y pueda bendecir. Amén. Esa área tiene que ser destituida de aquel que está tomando el lugar que no le corresponde. Malas conductas, costumbres, pensamientos equivocados, principios erróneos, tienen que ser destituidos para que yo pueda aplicar el principio de Dios y entonces yo conquisto. ¿Cuánto me entienden? Ayer hablábamos en uno de los grupos de crecimiento, un hermano contaba un testimonio hermoso de cómo pudo dejar un vicio, orando a Dios y tomando decisiones. Es decir, yo durante tantos años, ¿no es cierto?, por ejemplo, consumí tabaco y un día oré, tomé autoridad, le pedí al Señor cambiar, ¿no es cierto?, nos compartía y Dios me ayudó. Y entonces yo hace tantos años que ya no fumo, por ejemplo, no consumo tabaco. Me cambió respiro mejor, puedo hacer ejercicio, no me agito, huelo mejor, tengo mejor aliento. Bueno, todas esas cosas, testimonio, ¿qué es? Una tierra que conquistó. ¿Cuánto me entienden? Antes eso estaba gobernado por un vicio, por una sustancia. Ahora está gobernado por Cristo. Amén. Y por Él mismo en la autoridad que el Señor le dio. Bueno, ahora aplica este principio a cualquier área de tu vida. ¿En qué área vos decís, yo, esto tiene que cambiar? ¿Cuántas veces nos planteamos eso? Esto tiene que cambiar. Porque si la Biblia me dice esto y no funciona de esta forma, algo tiene que cambiar. ¿Cuántos me entienden? Bueno, eso que tiene que cambiar es tu tierra por conquistar. Amén. Es mi tierra por conquistar. Ese es el área, es el espacio que yo necesito destituir. ¿Y qué tengo que destituir? Necesito destituir a los nefilim, los gigantes. El término en hebreo es nefilim y aparece un par de veces en las Escrituras, ¿no? También aparece en Génesis capítulo 6, versículo 4, no lo voy a poner en la pantalla, donde dice también que había gigantes en la tierra, ¿no es cierto? Y que estas eran personas valientes de la antigüedad que fueron varones de gran renombre. Ustedes saben que en los últimos años se descubrieron en esa zona justamente donde menciona la Escritura camas de 3 metros, descubrimientos arqueológicos, camas de hasta 3 metros de altura, de largo. Eran grandes los muchachos. Y a ese tipo de personas hace referencia a la palabra. Eran gente muy grande, grandota, fuerte, guerra, evidentemente inteligente, preparada, a las cuales la civilización en ese tiempo les otorgaba lugares de autoridad, de gobierno, de ejercicio de poder, manejaban los asuntos, ¿no? Pero además eran tan imponentes, no solamente por su capacidad de gobernar, de tomar lugares de poder y autoridad, sino por su estatura. Y los israelitas en su contextura física eran totalmente diferentes. Y literalmente se veían como langostas cuando fueron a ver ahí. Estuvieron 40 días entre los gigantes, pero cuando volvieron los 12 espías, 10 de ellos volvieron con miedo, volvieron con temor. Volvieron no con fe, sino con dudas. ¿Realmente nosotros vamos a poder cambiar esto? Porque cuando los gigantes, estos hijos de Anac, ¿no es cierto?, se plantaban, dominaban, gobernaban, eran héroes de batallas y de conquistas de la antigüedad. Pero estaban ocupando un lugar en ese tiempo que ya no les correspondía, porque Dios ese lugar se los había entregado a sus hijos. Amén. Ahora, amados y amadas, conquistar requiere de nosotros creer y actuar. Si vos y yo vamos a ser personas que en este tiempo arrebatemos todo lo que Dios tiene, tendremos que estar dispuestos a creer y actuar por fe. A destituir a los nefilim, a los gigantes que están ocupando lugares en nuestra vida que no le corresponden. Amén. Pero hay que aprender a hacer frente, hay que aprender a hacer guerra espiritual, hay que aprender a permanecer firmes, hay que aprender a confiar en Dios y saber que nuestro Dios es más grande que los gigantes que se levantan delante. Amén. Que nuestro Dios tiene más poder
que el gigante que está ocupando un lugar que no le corresponde en nuestra vida. Claro, si no los corres, solitos no se mueven. ¿Cuántos me entienden? Porque están ocupando ese lugar desde hace tiempo. Pero hay gente que dice, ay, pero ¿por qué mi matrimonio no cambia? ¿Qué actitud estás teniendo para tu matrimonio? ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Estás presentando batalla? ¿Amás a tu esposo? ¿Amás a tu esposa? Pelea por esa. Pelea por tu pareja, pelea por tu esposo. Presenta ayuno, presenta oración, clamá. ¿O vas a dejar que el gigante te siga y va a seguir ahí? Porque ese gigante dice, yo hace 4 generaciones acá que rompo la familia. No me voy, salvo que venga alguien mayor. Ningún nefilim, ningún gigante sale de su lugar ni de su territorio, salvo que sea destituido por alguien que tenga mayor poder y autoridad. Pero quiero decirte algo, el que está con nosotros tiene el mayor poder, la mayor autoridad sobre todo el universo. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Si es para Cristo, dáselo fuerte el aplauso. Amén. Entonces, cuando vos ves los gigantes, te van a amedrentar. Y vos decís, uy, ¿pero qué? No, pero yo voy a ser aquel que cambie. Amén. Voy a ser aquel que me plante para ver que mis hijos vuelvan al Señor. Voy a presentar ayuno y oración por mis hijos, por esos que se apartaron. Voy a orar por ese esposo, esa esposa inconversa. Voy a orar por mis finanzas. Voy a orar por la intimidad de mi matrimonio. Voy a orar por ese familiar que no conoce a Cristo. Voy a orar por el ministerio al que Dios me puso a servir y me cuesta. Pero yo quiero ser una persona usada por Dios. Y el enemigo te va a decir, no, no es para vos, es para otro. Vos no sos importante, es para el otro, no. Tal vez sos la primera persona en la línea de tus generaciones que está sirviendo a Dios. ¿Vos crees que los gigantes no le vamos? Claro, no quieren. Porque dice, acá en esta casa ninguno sirvió a Dios. Ya hace generaciones que están secos espiritualmente. Y de repente se levanta un Néstor, se levanta un José, un Carlos, un María. Y dice, yo me levanto. Como un Gedeón que se levantó, ¿vieron? En su familia para servir a Dios. Nos levantamos y empezamos a molestar a esos gigantes. Y no se quieren ir. Y quiere frenarte para que dejes de servir, para que dejes de adorar, para que dejes de estar en la casa de Dios. Para que te vuelvas igual que lo que tu familia fue siempre. Por decir, no, yo no voy a ser igual que mi familia. Yo voy a ser quien transforme mi familia por el poder de Cristo. Amén. Ellos van a ser transformados por mí. Porque mi testimonio, mis oraciones, mi palabra, mis frutos van a traer en mi casa un cambio. Y yo voy a poder plantarme como uno de estos 2 espías. Josué, que dijo, como compartió la pastora hace un par de semanas, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, hermanos, estos espías volvieron y empezaron a difundir esto. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo estoy lleno de dudas, de fe, de inseguridad, de enojo, voy a hablar de eso. Y esta gente empezó a hablar, empezó a decirle a los demás israelitas, no, esto es imposible. Y el pueblo escuchó. Y el pueblo se contagió y empezó a decir lo mismo, no, nos van a matar a todos. Y ahí empezaron de nuevo. ¿Por qué no nos habremos quedado en Egipto? Ahí teníamos la cebolla, los ajos, los puerros, podemos comer esto, lo otro. Y acá nos trajeron para morir en el desierto y esto y este Moisés. Y todo, ¿no? Las cosas que se levantan como argumento. De repente los nefilim no estaban físicamente ahí, estaban del otro lado, pero ya habían entrado en la mente y los corazones de ellos. Ya los gigantes estaban en su interior, ya veían gigantes por todos lados. Aún sin haberlos visto, porque en ese tiempo había un informe de los espías. Hoy traerían un dron, ¿vieron? Y la filmación del dron y la veían en los celulares. Mirá, esta es la tierra. Dependían de lo que se hablaba. Ni los habían visto, pero ya les tenían miedo. Y hermanos queridos, esto también nos enseña lo que decimos y lo que dejamos que nos digan. Cuidado con lo que declarás. Declará victoria. ¿Cuántos dicen amén? Declará victoria en el nombre de Jesús. Declará victoria. A pesar que estés en un desierto, a pesar que estés en una prueba, a pesar que veas 20, 30, 40 o 1000 nefilim, 1000 gigantes alrededor,
vos declará victoria, vos declará que los gigantes caen, vos declará que vos no dependés de las situaciones, de las circunstancias, vos no dependés de la tierra, vos dependés del Dios que te da la tierra, amén, del Dios que te sostiene. Empezá a declararle, empezá a declarar la palabra de Dios. Bendecí a otro y cuando bendecís a otro declararle también lo mismo. Si ves a alguien en derrota, no le tires más derrota. Hay gente que dice, uy, mirá cómo estoy, estás hecho pomada. No, vos decirle, no, vas a estar mejor en el nombre de Jesús, amén. Y si te juntás con otro que te está hablando mal, salí de ese lugar. Decir, hermano, mira, no, para hablarme mal, ya está. Para que me hables mal de Dios, de la iglesia, de los pastores, de los hermanos, del país, de la sociedad, ya está. Si ese es el Egipto de este mundo, no. Vivimos en un mundo que se mata de arriba hasta abajo hablando mal, maldiciendo, no. Se maldicen los gobernantes de un país a otro por la guerra. Se maldicen entre en el mismo país los distintos gobernantes. Se maldicen las familias entre los familiares, no. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Dice la palabra. Si hablas igual que el que está en el mundo, ¿qué diferencia marcás? Eso ya es conocido. Ahora cuando empezamos a declarar bendición las cosas cambian, amén. Pero estos 10 que hablaron mal contagiaron al resto del pueblo, pero la Biblia dice que hubo 2, Josué y Caleb, que se levantaron. Caleb alzó la voz y dijo, sí que podremos, porque dijo, mayores somos nosotros, más somos nosotros, amén. Porque él creía en Dios. Y fíjense que en el versículo, vamos a poner el último versículo, así cerramos. En el capítulo 14, versículos 7 al 9, Josué y Caleb se levantaron. La gente estaba maldiciendo, hablando mal, querían apedrearlo. Un desastre. Sin embargo, Josué y Caleb hablaron con toda la congregación y les decían esto: la tierra que recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente de esta tierra. Nosotros nos los comeremos como si fueran pan. Me encanta eso. Amén. Sándwich de Nefilim. No les tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. Amén. Con nosotros está el Señor. Amados, amadas, este es el tiempo de conquistar. Estamos llegando a la mitad del año. Yo siempre veo que es a veces el momento de la cuesta arriba, el momento donde estamos haciendo un esfuerzo por llegar a esa meseta, por avanzar, por cruzar la mitad del año. Es un tiempo donde Dios nos viene soplando, nos viene bendiciendo, viene abriendo nuevos caminos. Hay alguno que tal vez se queda dormido y hay que despabilarlo. Hay otro que hay que levantarle los brazos porque se le agota. Pero hermano, marchemos, avancemos, como Dios nos viene hablando hacia todo lo que tenemos. No nos detengamos, confía en Dios. Confía que tu Dios y mi Dios es más grande que cualquier gigante que se levanta. Pero ten en cuenta que ese gigante no va a salir a menos que vos tomes autoridad y lo saques del lugar que no le corresponde. Amén. Esta generación murió en el desierto, dando vueltas, porque Dios no pudo hacerla entrar. Ahora, teológicamente interpretamos en el antiguo pacto la consecuencia, el castigo de Dios por el pecado, la rebeldía, pero también vemos, si analizamos aún profundo y más fino, que Dios tampoco les pudiera haber dado esa tierra a ellos, porque no iban a poder administrarla. Porque esta gente, estos primeros israelitas que salió, esta primera generación, se quejaban del maná porque siempre tenía el mismo gusto, pero no trabajaban para comer. Recibían subsidio del cielo, ¿vieron? Así que hacían así, les caía el maná. Dios les dijo, no lo guarden, porque al otro día viene nuevo, si no se les va a gusanar. ¿Y qué hacían? Lo guardaban, porque la mentalidad de esclavo hace que tenga miedo, a ver si pierdo, a ver si por la duda. Y Dios le había dicho, no, mañana tenés pan fresco, no guardes, déjalo ahí que se
se disuelve, se consuma la tierra, porque al otro día viene maná nuevo. Pero lo guardaban y al otro día se levantaban y había gusanos en la tienda porque guardaban lo que Dios les ha dicho que no guarden. ¿Cómo le iba a dar Dios una tierra a esta gente que iban a tener que esforzarse y trabajar, de la cual sacaban una fruta en racimo de uva entre dos? No iban a poder nunca. Ahora, los Nefilim, los gigantes, tenían la capacidad de administrar la tierra, tenían la capacidad de ocupar ese lugar, pero nunca pudieron hacer de esa tierra la tierra del pueblo de Dios. Dios necesitaba a su pueblo en esa tierra para que la mejor tierra con el mejor pueblo dieran testimonio del Dios Todopoderoso. Hay lugares en nuestra vida que no están aprovechados al máximo. Hay espacios en la sociedad que no están siendo explotados al máximo, porque todavía hay mucha gente, muchos cristianos, que nos cuesta entender la grandeza que Dios representa para nosotros. Hay cosas que están mal hechas desde la propia sociedad, en las familias, aún en la propia iglesia, y que necesitamos que se levanten hombres y mujeres que le creamos a Dios y que sepamos que nuestro Dios nos dio una capacidad sobrenatural para hacer cosas mayores, para hacer cosas diferentes, para cambiar la historia. Cambiar la historia es el primer principio de conquistar. Hacer las cosas distintas a lo que lo venías haciendo o lo que hacían tus generaciones anteriores. ¿Cuántos me entienden? Yo siempre digo que hay veces que nos toca ser, algunos de nosotros, generaciones de rompimiento. Amén. Ser los que nos toca romper una herencia en nuestra familia y dejar una herencia distinta. Y Dios te va a dar la unción para eso. Esta generación era la generación de conquista. Se quedó en el desierto, menos Josué y Caleb. Amén. Ellos y los hijos de esta generación fueron los que pudieron cruzar. ¿Por qué? Por estas palabras que ellos dijeron. La tierra es buena y si Dios nos la entrega, nosotros los vamos a vencer. Porque los dioses de ellos ya se apartaron, pero con nosotros está el Dios verdadero, el Dios poderoso. Amén. Entonces, hermanos, este es el tiempo en el que vamos a orar esta noche. ¿Para qué? Para que en este tiempo vos puedas decirle: Señor, yo voy a conquistar. Amén. Me voy a levantar como hijo, hija de Dios. Me voy a levantar como esposo, como esposa, como papá, como mamá. Me voy a levantar como pastor, como líder, como siervo de la iglesia. Me voy a levantar en este tiempo y le voy a pedir al Señor que me quite los temores. No voy a tener temor a los gigantes que se levantan o ya se han levantado. Voy a sacarlos, voy a conquistarlos. No voy a amedrentarme frente a los gigantes de esta época, porque cada época tiene sus gigantes. La del tiempo del pueblo de Israel tenía los Nefilim, estos gigantes de esta estatura. Hoy los gigantes no son de carne y hueso, sino que son gigantes espirituales, que se levantan, pero que nosotros tenemos la autoridad para destituirlos. Pero acordate de esto, hay que actuar por fe. Si nos quedamos en la zona de confort, vagaremos en el desierto. El desierto para esta generación fue la zona de confort de la cual nunca pudieron salir. Se quedaron ahí. Era más fácil quejarse, murmurar. Era más fácil así que confiar en Dios y dar el paso sabiendo que el Señor estaba con ellos. Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente, dice la palabra. Entonces se plantaron firmes los propósitos de Dios y en el nombre del Señor actuaron. Y ustedes conocen la historia de Josué. Levántate y cruza este Jordán. Amén. Se levantó, se preparó y conquistó, porque la conquista de Josué fue una conquista militar. Amén. Con la intervención divina de Dios, con el poder de Dios. ¿Se acuerdan? Rodearon Jericó, se cayeron los muros. Dios estuvo ahí, pero fue una conquista. Ellos tuvieron que prepararse, santificarse, ordenarse, confiar, y fueron destituyendo a todos aquellos que estaban ocupando los lugares que Dios ya les había concedido a ellos y a sus hijos. Amén. Y Caleb, con 80 y tantos de años, se presentó ante Josué y vino a reclamar la promesa y le dijo: tengo la misma fuerza que a los 40, dame la porción de tierra que me corresponde. Y Caleb peleó también una batalla y echó fuera a los que estaban ocupando la tierra que Dios le había prometido 40 años antes. Amén.
Hermanos y hermanas, este es un tiempo en el que el Señor nos levanta, en el que el Señor nos desafía. Es un tiempo de creer, es un tiempo de confiar, es un tiempo de avanzar. ¿Habrá gigantes? Sí. ¿Cuáles son los tuyos? Yo no lo sé, yo sé los míos. Pero vos sabés cuáles son. ¿Cuáles son esas áreas en las cuales decís, esto tiene que cambiar? Esto tiene que dar un giro de 180 grados. Aquí hay situaciones, aquí hay algo que está ocupando un lugar que no tiene que ocupar. Pero yo me voy a plantar en este tiempo en oración, en ayuno, en actuar por fe, en escuchar la palabra, en aplicar los principios, en tomar autoridad, en destituir todo aquello que no corresponde al Señor, y voy a conquistar, voy a dar testimonio. Podemos orar y declarar que este año terminará con gigantes destituidos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Si es para Cristo, dáselo fuerte. Así que vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos al Señor. Ponete de pie ahí en tu casa, acompañanos. Y yo quiero que por un momento cierres tus ojos allí, ¿sí? Cierres tus ojos, no te distraigas. Y yo sé que si esta palabra te habló, durante la palabra o ahora, el Espíritu Santo te ha revelado, te revelará o te está revelando cuáles son esos nefilim, esos gigantes que se han levantado en tu vida en este tiempo. Tal vez es uno, tal vez son dos, tal vez son tres, tal vez son más. Vos lo sabés, yo lo sé. Esos gigantes están ocupando un lugar allí. Tal vez puede ser ese argumento, eso que está ocupando un espacio en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tu vida personal. Te está entorpeciendo, está ocupando, no le corresponde. No tendría que estar ahí, pero está. Camina, obra, molesta. No permite que puedas dar fruto al 100% en esa área en tu vida. Tal vez los viste, tal vez los tenés identificado. Sabés cómo es, sabés qué es lo que está pasando. Sabés que no le corresponde estar ahí. Sabés que esa área no está bien, que tiene que cambiar. Pero te acostumbraste. Porque tal vez dudaste, o dudás, o en lo profundo de tu corazón tenés temor. No crees que vas a soltar eso que tiene que soltar. Y el desierto que venís atravesando, se está terminando por ser tu habitación. Cuando Dios solo quiere que sea un tiempo, un paso hacia algo mayor. Pero en esta hora y en este día vamos a orar para que esos gigantes caigan, salgan fuera, sean destituidos en el nombre de Jesús. Señor, oramos en tu nombre santo. Oro con mis hermanos que están en este lugar y aquellos que nos escuchan y nos ven por las redes sociales en vivo o tal vez en alguna repetición por internet. Yo oro para que todo aquel que ha recibido y le llegue este mensaje y esta oración, los que estamos aquí, los que nos ven y oyen, en el nombre de Jesús, vos nos levantes en este tiempo. Como levantaste a Josué y a Caleb, fue algo que el Espíritu Santo provocó en ellos. Provoca, Espíritu Santo, en nosotros. Provocanos, levantanos, activa nuestra fe. Hoy renunciamos al temor, a la incredulidad, a la apatía. Renunciamos, Señor, al Egipto que nos quiera traer una y otra vez a formatos de pensamiento equivocados, a costumbres del pasado, a herencias espirituales, a herencias de nuestras familias, patrones de conducta que arrastramos por generaciones y nos acostumbramos a vivir de esa forma. Hoy no queremos eso, rompemos las ataduras. En el nombre de Jesús declaramos que somos libres. Queremos tus promesas para nuestras familias. Tu promesa para nuestros matrimonios, para nuestras parejas, para nuestros hijos. Queremos tus promesas para nuestras finanzas, para nuestros trabajos, nuestra economía,
para lo que emprendemos. Queremos tus promesas para la iglesia, para el servicio, para los dones que nos has dado, para cumplir el ministerio al que nos has llamado. Señor, queremos la tierra buena que tenés para nosotros. Por eso, Señor, hoy tomamos autoridad y te pedimos que nos llenes de coraje, de fe, de unción para este tiempo, para que, como dijeron Josué y Caleb, nos introduzcas a la tierra que tenés para que conquistemos y nos la entregues. Te pedimos perdón si nos hemos rebelado contra vos, si alguna vez nos hemos quejado, si alguna vez dijimos: ¿para qué me dijo esto Dios? Y, Señor, refunfuñamos de alguna palabra o nos enojamos diciéndote: ¿para qué me prometiste esto si no me lo diste? Perdonanos, Señor. No queremos rebelarnos contra vos. Y no queremos tener miedo a los gigantes, a los nefilim que estén ocupando esa tierra, porque sabemos que no les corresponde estar. Y como dijeron Josué y Caleb, hoy declaramos: los comeremos como si fueran pan. Porque nuestro Dios, que nos protege, que nos cuida, que nos guarda, no es como los dioses falsos de este mundo, que dicen que cubren y no cubren, que dicen que están y no están, que dicen que obran y no obran nada. Nosotros no servimos a dioses falsos. Nosotros tenemos de nuestro lado a tu ayuda y a tu sostén. Te tenemos a vos, el Dios verdadero. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Hoy nos paramos firmes. Creemos en vos y decinos qué tenemos que hacer para actuar y conquistar. Tendremos que sacar por la fuerza a esos gigantes, pero vos estarás de nuestro lado. Danos estrategias de oración y ayuno. Danos, Señor, principios en tu palabra. Mostranos qué hacer y qué no hacer. Decinos y danos la directiva que iremos y tomaremos posesión de toda área de nuestra vida en la que necesitamos tu poder y tu autoridad. Y en el nombre de Jesucristo, hoy confiamos y declaramos que en este año los gigantes caen. Y cada área que estamos levantando de nuestra vida ahora será conquistada en el nombre de Jesús por nosotros y traerá cambios y bendiciones para nuestras vidas, para nuestras familias. Haremos rompimientos espirituales hacia atrás y caminos abiertos hacia el futuro. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén.